Muy bien, amados, bienvenidos en esta mañana. Así que vamos a compartir las escrituras, vamos a compartir versículos que nos van a nutrir, nos van a bendecir en esta mañana. El título de esta prédica es Prudencia en tiempos difíciles. Amén. Prudencia en tiempos difíciles. Lo cierto, amados, es de que todos sabemos el momento complicado de la economía que se está viviendo en el país, ¿no es cierto? O sea, realmente todo sube de precio, lamentablemente, ¿no? Aquellos que necesitan medicamentos, medicina, todos aquellos que van a hacer tal vez el mercado, de repente, si tú necesitas algo en la casa, ¿no? Reponer, no sé, algún electrodoméstico, vas a preguntar, pucha, y los precios se han disparado, ¿no? O sea, y uno dice, pucha, Señor, ayúdanos. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de las Escrituras, cómo el Señor nos puede ministrar, nos puede ayudar a tener prudencia en tiempos difíciles. Digamos fuerte, prudencia. Quiero darte el concepto de lo que significa la palabra prudencia. Prudencia, de acuerdo al diccionario, significa cautela, moderación, sensatez, madurez y buen juicio. Amén. Qué importante es ser prudentes. Hay un dicho que generalmente tienen los colombianos, ¿no? Que es muy llamativo, ¿no? Generalmente, no sé cuántos se acuerdan de la hermana Mayerly, ¿no? Ahora está obviamente en los Estados Unidos con toda su familia, pero me acuerdo que ella le repetía, ¿no? Generalmente a sus hijas, les decían juiciosas, ¿no? Sean juiciosas en todo tiempo, y es como que es un término que ellos usan para, en otras palabras, decirles, ¿sabes qué? Cuídate, sé prudente, sensata, pensa muy bien, portate bien, en otras palabras, ¿no? O sea, realmente ser prudentes, amados, es una bendición y es una cualidad de los hijos de Dios. Y en esta mañana quiero que podamos realmente abrir nuestro corazón a esta prudencia que es propia de los hijos del Señor. Vamos a comenzar, por favor, con Mateo capítulo 6, versículo 24. Ahí en tu Biblia, Mateo 6, 24, lo puedes buscar. Vamos a escudriñar las Escrituras. Mateo 6, 24 dice: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Wow, Mateo 6, 24 es una porción de la Escritura muy importante. Y en tiempos difíciles, en tiempos, si se puede decir, de crisis, los hijos de Dios tenemos que tener presente lo siguiente: de que nosotros no podemos servir a dos señores. Y noten de que al dinero el Señor lo describe como un señor. O sea, cuando hay tiempos difíciles es ahí cuando realmente tenemos que ser prudentes. Y acuérdate lo que el Señor enseñó. Dice, nadie puede servir a dos señores, porque si no, va a odiar a uno y va a amar al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. ¡Wow! Cuando el dinero empieza a faltar en la casa, cuando de repente la economía está escasa, es así cuando nosotros tenemos que decir, Señor, nosotros no servimos al dinero, sino que te servimos a ti. ¿Qué quiere decir eso? Nuestro gozo no depende de que si tenemos dinero o no, no depende de que si tenemos plata o no. Nuestro gozo depende del Señor nuestro Dios. Y no tenemos que ponernos tristes o estar afanados de que de repente cuando uno escucha, ¿no? Las noticias que son de repente alarmantes de la economía y demás. Nosotros tenemos que escuchar las noticias del reino de los cielos. ¿Y sabes cuáles son esas noticias? De que el Señor es el dueño del oro y de la plata. Tenemos que enfocarnos en las Escrituras que dice de que el Señor es nuestro proveedor. Y no depender de lo que el mundo dice, sino de lo que Dios dice. En tiempos de realmente la economía que está realmente ahí sumamente complicada, no sirvas al dinero, no seas esclavo del dinero, sino que enfócate en servir al Señor. Como dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús y no puestos los ojos en el dinero. Entonces, ¿a quién estás sirviendo? ¿Al Señor tu Dios o al dinero? Entonces, número uno, tener muy en claro a quién servimos. En los tiempos difíciles debes recordar a quién sirves y no desviarte por la presión de la situación. Debes mantenerte fiel al Señor. Cuando la presión en medio, obviamente, de la familia, por ejemplo, es muy fuerte, cuando de repente te dicen, pero no alcanza para esto, no alcanza para lo otro, es ahí cuando tenemos que ser muy sabios.
Se dice de que una de las estadísticas elevadas que provoca los divorcios, las separaciones, es cuando empieza a faltar dinero en la casa, ¿sí o no? O sea, es cuando de repente uno dice, sí, pero no vamos a vivir solo del amor, no vamos a vivir solo de que, ay, sí, no, que te quiero mucho, ¿no? Sino que de repente hay que comprar cosas en la casa, de repente hay que comer, ¿no? Y cuando abres el refrigerador, mucho que está medio vacío, me dice, Señor, ¿no? No dejes de que la presión te lleve a desviar la atención del Señor tu Dios. Cuando falta el dinero, por supuesto de que va a haber presión sobre tu vida, pero es ahí cuando tienes que enfocarte en servir al Señor tu Dios. La pregunta del millón es, ¿qué hacer en medio de tiempos difíciles? Número 1, ser prudente. Tenemos que ser muy, muy prudentes, como te lo he mencionado al principio. La prudencia habla de tener cautela, de tener moderación, sensatez, madurez y buen juicio. Amén. Amados, cuando somos maduros, es así cuando podemos afrontar las situaciones difíciles, las situaciones adversas. Y vamos a ir a Proverbios capítulo 22, el versículo 3, por favor, en tu Biblia. Proverbios 22, 3, habla acerca de la sensatez. Proverbios 22, 3, lo puedes subrayar en tu Biblia. Proverbios 22, 3, ahí dice la Escritura: el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. ¡Wow! Proverbios 22, 3 dice: el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. ¡Wow! Ya que en primera instancia está hablando la Escritura acerca de que tenemos que decirle: Señor, necesito prudencia en mi vida. Señor, necesito de que tú puedas realmente impartir en mi espíritu esa prudencia que viene del reino de los cielos. Amén. Y la Escritura dice: el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. ¿Qué precauciones estamos tomando, por ejemplo, en tiempos difíciles? Entonces, el prudente dice que se va a anticipar al peligro. Amados, en medio de tantas señales de la economía, ¿no?, que está complicada, en medio de esta situación, obviamente, que estamos viviendo como país, que realmente es muy, muy difícil, cuando de repente ves, ¿no?, las colas que están esperando combustible, realmente, como te mencionaba, de que todo sube, tenemos que anticiparnos al peligro y tomar precauciones. Me gusta mucho lo que dice la Escritura, ¿no?, en Proverbios 22, 3. El prudente se va a anticipar al peligro y va a tomar precauciones, mientras que el simplón dice avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Mucho cuidado con ser simplones. O sea, el simplón es aquel que dice: no va a pasar nada, pero sigamos, ¿no?, obviamente ahí como si nada pasara. No. Cuando hay señales de peligro, cuando hay señales que de repente te dicen, ¿no?, mira, ten cuidado, mira que la economía no está bien, obviamente todos estamos conscientes de que la escasez de dólares y demás, la palabra nos manda: anticipate al peligro y toma precauciones. Amén. O sea, ¿qué quiere decir eso? De que seas alguien que ejercita la madurez, la cautela, la prudencia. Si la economía no está bien, es ahí cuando nosotros tenemos que activar la prudencia y seguir los consejos de la palabra del Señor. Anticipate al peligro y toma precauciones. Amén. No seas alguien que simplemente vive y dice: no, sigamos adelante, no va a pasar nada. No, dice: el simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Y de repente es cuando el simplón dice: ay, no, y ahora no tengo, no, ni siquiera para comer. Mientras que el prudente se anticipó y obviamente llegó a almacenar, llegó a ahorrar, porque tiene prudencia en su corazón. Amén. Entonces, ¿qué hacer en tiempos difíciles? Número 1, ser prudente. Número 2, pedir sabiduría al Señor y Él la dará en abundancia. Cuando hay tiempos difíciles es cuando tienes que clamar: Señor, dame sabiduría. Señor, necesito de que tú me des sabiduría. Santiago 1, del 5 al 6, quiero que puedas notar lo que dice la palabra. Santiago capítulo 1, del versículo 5 al 6, por favor. Dice la palabra: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se las dará en abundancia. No los reprenderá por pedirles. Versículo 6. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden,
Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar, del viento, que arrastra de aquí para allá y empuja de un lado a otro. ¡Wow! Oh, amados, cuando hay un hijo de Dios, ¿no?, que le dice, Señor, dame sabiduría, dice de que el Señor no te va a reprender por pedírsela. O sea, qué bueno es Dios, ¿sí o no? No es de que Dios te va a decir, ay, otra vez, ¿no?, en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, y lo único que sabes es pedirme, ¿no? No, el Señor dice que no te va a reprender por pedir sabiduría. Dice de que Él te la va a dar en abundancia. Oh, amados, cuando pedimos sabiduría, es ahí cuando nos llenamos primeramente del Espíritu de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Qué importante es decirle, Señor, aunque hayan tiempos difíciles, yo voy a seguir temiendo tu nombre. Señor, yo voy a pedir de que realmente tú guíes mis pasos. Entonces, número 2, podemos pedir sabiduría. Y dice de que el Señor nuestro Dios va a ser generoso y Él nos la va a otorgar ampliamente. Pedir sabiduría. Señor, ¿qué hago en estos tiempos? Señor, ayúdame a ser un buen administrador de la economía en mi familia, en mi trabajo. Sabiduría es sumamente importante en medio de tiempos difíciles. Número 3, aprender a almacenar como José para los tiempos difíciles. ¿Cuántos se acuerdan de José? Oh, amados, sigamos el ejemplo de José y quiero que lo puedas notar en Génesis capítulo 41, del versículo 47 al 49. José fue un hombre que fue tan sabio, lleno de gracia, lleno del Espíritu del Señor, que el Señor le reveló en sueños, ¿no? Ustedes se acuerdan, ¿no? Y a Faraón lo que iba a acontecer. El Faraón se llega a soñar, ¿no?, con 7 vacas que estaban totalmente, no así, engordadas, eran hermosas. De repente del río aparecen otras 7 vacas totalmente flacas, desnutridas, y las 7 vacas que estaban desnutridas se comen a las que estaban ahí bien gorditas. Y el Señor le habla en sueños a José y le dice que quiere decir que vienen 7 años de prosperidad y vienen 7 años de hambruna terrible. Entonces, ¿qué hace José? Como hemos leído en Proverbios, dice de que José era tan prudente que él se anticipó al peligro y tomó las medidas necesarias. ¿Qué hizo? Almacenó durante 7 años lo que más pudo. Génesis 41, del 47 al 49 dice la palabra: tal como se había predicho, la tierra produjo cosechas abundantes durante 7 años. Versículo 48. Todos esos años José recogió todas las cosechas que crecieron en Egipto y guardó en las ciudades el grano de los campos aledaños. Hay 2 palabras importantes en el versículo 48. Dice recogió y guardó. ¡Qué asombroso! Versículo 49. Acumuló grandes cantidades de grano, tanto como si fuera arena a la orilla del mar. Al final dejó de registrar las cantidades porque había tanto que resultaba imposible medirlo. Es como que José era prudente y llevaba las cuentas, pero como había tanto, ya no había cómo registrarlo, imagínate. Entonces José fue tan prudente que dijo, muy bien, vamos a recoger y guardar lo más que podamos. Oh, amados, en medio de estos tiempos, ¿qué tenemos que hacer? Debemos entender que habrán épocas de bonanza y de escasez, y para eso es necesario ahorrar. Ahorrar lo más que puedas. Y en este tiempo, yo te doy un consejo: sé buen administrador de tu economía. Si sabemos de que estamos atravesando un tiempo difícil, es ahí cuando tenemos que ser buenos administradores. No despilfarres, ¿no? No es una época para decir, no, me gusta, no sé, tal cosa, me la voy a comprar. No, ahorrar lo más que puedes. Administrar tus finanzas, tu economía. Si de repente antes, no sé, salías a comer, no sé, 3 veces a la semana, no sé, a un restaurante, 2 o 1, sé sabio y prudente. Por ahí es tiempo de quedarse más tiempo en casa. Amén. De poder obviamente administrar la economía. Yo te doy un tip en esta mañana. Amados, es un tiempo donde debemos administrar lo mejor posible la economía. Eso quiere decir que debes abstenerte de cosas que tal vez deseas, pero que no son necesarias. Amén. Y en este tiempo, amados, es un tiempo donde si de repente tú deseas cosas materiales, ¿no?, uno tiene que ser consciente y decir, por ahí se vienen tiempos más complicados del que estamos viviendo, y lo más sabio es, Señor, si no es necesario, mejor me abstengo de aquello. ¿Sí o no? Entonces, amados, pedir sabiduría y prudencia en estos tiempos es clave para que los hijos de Dios no seamos sorprendidos
y de repente me digas, ay, ahora no tengo no sé qué hacer. Prudencia y sabiduría. Ojo con esto. Una cosa es ahorrar, pero ten cuidado de no caer en la tacañería o egoísmo, ¿no? Entonces no nos vayamos al otro extremo. Si bien la palabra del Señor dice muy bien, guardar, ahorrar, pero tampoco te vayas al extremo, ¿no? De cerrar tu mano, ¿no? Y decir, uy, no voy a ayudar obviamente al débil, no voy a ayudar al necesitado, sino que más bien tenemos que entender la economía del reino de los cielos. Proverbios 19:17 dice, si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. ¡Wow! ¡Qué asombroso! Es un tiempo difícil de la economía, sí. Tenemos que ahorrar, guardar, almacenar, sí. Pero también no dejemos de ayudar al necesitado. Dice la Biblia, ¿no? De que si tú ayudas al pobre, le prestas al Señor. ¡Wow! ¿Y cuántos saben de que Dios no es deudor de nadie? Dice la palabra, y el Señor te lo pagará. ¡Wow! Si tú sabes, ¿no? Obviamente, de que en este tiempo hay gente necesitada y tú tienes para ayudar, hazlo. El Señor te va a bendecir. Por supuesto de que el Señor te lo va a retribuir. Pero sé bien sabio, sé prudente. Generalmente, ¿no? ¿Cuántas veces no me ha tocado administrar a personas, ¿no? Que me dicen, ¿no? Pero sí, pastor, no, necesito un préstamo, ¿no? O amados, sé sabio y que el Señor te ilumine, te dé esa prudencia para saber igual si es de que tienes que prestar o no. Porque hay gente, lo cierto es de que hay gente que nunca te lo va a devolver, ¿sí o no? O sea, si tú vas a prestar a alguien, ten la sabiduría en el corazón de decir, uy, Señor, si este dinero yo lo voy a prestar, en otras palabras es como que no vas a volver a ver ese dinero. Entonces es sabio. Si vas a prestar a alguien, es como que directamente no esperes de que te lo devuelva, como dice la Escritura. Amén. Entonces tenemos que adquirir sabiduría en el corazón. Sí es bueno ayudar al necesitado, pero sé sabio a la hora de dar préstamos en este tiempo. Si lo puedes hacer, hazlo, pero si no, lo mejor es ser sinceros y decirle, mira, ¿sabes qué? En este tiempo no voy a poder hacer. Amén. Segunda de Corintios 9, del 7 al 8, la Escritura dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. ¡Wow! Y acá Pablo está hablando, ¿no? Y diciendo, amados, vamos obviamente a ayudar, vamos obviamente igual a dar nuestras ofrendas en la casa del Señor. Pero Pablo empieza a dar recomendaciones y dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Eso habla de prudencia. Eso habla de administrar correctamente nuestras finanzas, nuestra economía. Y en segunda instancia Pablo dice, y no den de mala gana ni bajo presión. O sea, porque si tú das de mala gana, ay, no, mucha, no, encima no me alcanza y tengo que ayudar a tal persona o tengo que cumplir, no sé, con mis ofrendas, ¿no? No lo hagas de mala gana. Porque si no, eso no va a agradar el corazón del Señor. Ni tampoco bajo presión. Sino que, nota lo que dice a continuación, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Cada vez que tú des, ya sea al necesitado, a la casa del Señor o a alguna persona que Dios ponga en tu corazón, da con alegría de corazón, porque Dios ama esa actitud. Dios ama cuando decimos, wow, yo voy a bendecir a tal persona, y lo haces con alegría de corazón, vas por buen camino. Las bendiciones del Señor vienen a tu vida. Versículo 8 dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Amados, cuando tenemos una buena actitud y le decimos, Señor, yo voy a dar con alegría de corazón, los cielos se abren y dice que el Señor va a proveer con generosidad lo que necesitemos. Y dice, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante y de sobra para compartir con otros. Lo cierto es de que en tiempos difíciles tenemos a Dios que es nuestro proveedor. En tiempos difíciles, amados, el Señor nos va a bendecir con generosidad. En realidad, cuando ayudamos a los demás y somos fieles al Señor, en su casa estamos sembrando para vida eterna. Digamos fuerte, sembrar. Ahora digamos eterna. Amados, cada vez que tú estás siendo generoso con el necesitado, estamos sembrando para vida eterna.
Cada vez que tú tienes un corazón generoso, el Señor mira esa actitud. Y en realidad estamos atesorando, como dice la Escritura, en el reino de los cielos. Es como que todos tenemos una cuenta en el reino de los cielos. Y cuando tú das con alegría de corazón, estás atesorando en el reino del Señor. Wow, y eso dice que el Señor te lo va a retribuir. Amados, que realmente Dios bendiga tu corazón generoso. Que Dios bendiga en todo tiempo esa buena actitud que tenemos como iglesia de siempre ayudar al que está en necesidad. Oh, esa es la esencia de la iglesia del Señor. Ayudar al que siempre está en necesidad. ¿Cuántos creen eso? Amén. Ahora quiero mencionarte lo que dice la palabra en Malaquías capítulo 3. ¿Cuántos no saben lo que dice Malaquías capítulo 3? Es obviamente capítulo que nos anima a ser fieles con nuestros diezmos y ofrendas en la casa del Señor. Oh, amados, cuando hay tiempos difíciles, tiempos obviamente en los cuales la economía está apretada, tal vez vamos a ser tentados a decir, uy, pero si no tengo, ¿para qué voy a dar? ¿No? Y es ahí cuando no tenemos que dejarnos confundir o engañar con las artimañas del enemigo. Por lo general, Satanás va a tratar de atacar a las finanzas de la iglesia, ¿no? ¿Para qué? Para que la iglesia no siga predicando el mensaje de salvación, para que la iglesia no siga proclamando el nombre de Jesucristo. Entonces, aunque la economía sea escasa, la palabra del Señor nos enseña lo siguiente en Malaquías capítulo 3, el versículo 7, quiero que lo puedas escuchar con mucha atención, por favor. Malaquías 3:7 dice la palabra: ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Les está hablando a través del profeta Malaquías y dice, vuélvanse a mí. Pero ustedes preguntan, ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? O sea, el Señor les dice, no, vuélvanse a mí. Y el pueblo de Israel le decía, pero Señor, aquí estamos, nunca nos hemos ido. Versículo 8. ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado, dice el Señor. ¡Wow! ¿Qué significa la palabra estafa? Significa engaño o fraude. El Señor le está diciendo, ustedes me están engañando, ustedes me están tomando el pelo. Ustedes preguntan, ¿qué quieres decir, Señor? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. ¡Wow! Y así cuando el Señor dice, ustedes me están tratando de engañar. Cuando el Señor dice que mías son las ofrendas y los diezmos, y de repente la iglesia se olvida de ser fiel al nombre del Señor. Es decir, cuando el Señor dice, cuidado, no creen que ustedes me puedan engañar. Versículo 9, ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Traigan todos los diezmos al depósito del templo. Y me gusta cómo dice esta versión en vez de alfolí. Ustedes saben de que el alfolí es una habitación donde se tienen que dejar todas las ofrendas y los diezmos. Generalmente aquí en la Congre usamos los alfolís, ¿no? Que son estas como canastas que ustedes ven, ¿no? Aquí adelante, que generalmente las usamos, ¿no? En el tiempo de las ofrendas. Y ahora, por ahora son los alfolís, pero en realidad la palabra alfolí quiere decir el depósito de la iglesia. Es como que toda esta habitación, todo este cuarto, todo este salón sea directamente el alfolí. Entonces, ¿qué se hacía en ese tiempo? Se traía toda la nación, venía con sus ofrendas y sus diezmos, y todo eso se depositaba en el alfolí, que era el depósito de la iglesia. Pero ¿qué pasaba en ese tiempo? Se habían olvidado de la casa del Señor. Y decían, Señor, aquí estamos, Señor, sí, estamos para alabarte, para bendecirte, pero Dios reacciona y les dice, ¿ustedes creen que me están tomando el pelo? Ustedes me están estafando. Versículo 10, traigan todos los diezmos al depósito del templo o alfolí, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba, dice el Señor. ¡Wow! Y Dios está diciendo, pónganme a prueba. Si ustedes empiezan a traer lo que me corresponde a la casa del Señor, dice Él, que son las ofrendas y los diezmos, Él dice de que va a derramar una bendición tan grande que incluso no va a haber lugar donde ponerla. Y el Señor desafía a su pueblo, dice, inténtenlo, pónganme a prueba. Wow, amados, cuando uno cumple con la casa del Señor,
algo sucede en las esferas espirituales. Y es como que Dios envía ángeles que traen la provisión. Y de alguna manera el dinero se va a empezar a multiplicar hasta en tu casa. Y en tu trabajo tú vas a ver la mano poderosa del Señor. O sea, ¿cuántas veces no han habido testimonios de que de repente había gente que ya estaba así en las justas y de repente no es como que metía la mano en el bolsillo y sacaba milagrosamente dinero, ¿no? Y como diciendo, no sé cómo, pero apareció dinero en mi bolsillo. Y no es de que sí, no me olvidé en el saco, ¿no? Porque bueno, no, hace 2 semanas, ¿no? Y era, no sé, algún cambio que me dieron por ahí. No, milagrosamente era Dios proveyendo. ¿Cuántos testimonios hay de que de repente en la cuenta bancaria aparecía más dinero del debido? Y es como que uno no era buena intención, no, bueno, voy a llamar al banco, no, pero no, era Dios de alguna manera enviando ángeles a multiplicar las finanzas, la economía. Cosas milagrosas suceden en el pueblo del Señor cuando Dios provee, ¿sí o no? Amén. Incluso, amados, los alimentos literalmente se llegan a multiplicar. Y es como que uno decía, pero ¿cómo no? Hay más pan, hay más, no sé, verduras, más carne. Y en el refrigerador sigue habiendo. Y es como de repente, ¿no? Y cuando Elías bendice, ¿no? Y a la viudita, y se seguía multiplicando el aceite y la harina. Y se multiplicaba y multiplicaba continuamente. Y el Señor dice, pónganme a prueba si es de que yo no los voy a bendecir. Pero ¿cuál es la condición? Ser fieles a la casa del Señor. Si tú has dejado de ofrendar o has dejado de diezmar por causa de que no tienes, estás haciendo malas cosas. Porque estás ahí empezando a servir al dinero antes que al Señor. Y acuérdense con lo que hemos comenzado en esta mañana la prédica. La Escritura dice, nadie puede servir a 2 señores, porque amará al uno o va a menospreciar al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. ¡Wow! Entonces, amados, el consejo que nos da la palabra es de que seamos fieles con lo que le corresponde al Señor. Versículo 11. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Versículo 12. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. En otras versiones dice, y serán una tierra deseable. O en otras palabras van a decir, yo quiero lo que tú tienes, ¿no? Wow, vamos a ser una tierra del deleite del Señor. Amados, ¿vale la pena ser fieles al nombre de Dios? Y a pesar de que hayan tiempos difíciles, el Señor dice, sigan siendo fieles a mi nombre. Amados, es la 10ª parte de todo lo que recibimos. Y acordate de esto. No es la 5ª parte, no es el 8%, el 7%, no. Si tú recibes un sueldo, un salario, la 10ª parte es del Señor. Y quiero darte un consejo en esta mañana. Lo primero que deberíamos hacer cada vez que el Señor nos bendice con nuestro salario es apartar la 10ª parte y decirle, Señor, aquí está lo que te corresponde. Antes de pagar tal vez otras cosas, lo primero es honrar el nombre del Señor. Nota de que la 10ª parte, wow, es la que le corresponde al Señor. Dios es tan bueno que nos da el privilegio de administrar el 90% restante para que lo administremos. En realidad, Él tendría que pedirnos todo, ¿sí o no? Pero Él es tan bueno que nos dice, la 10ª parte de lo que te doy, acordate de darlo para la casa del Señor. Anda y déjalo en el alfolí. Amén. De tu sueldo, si tú eres una persona que tal vez alquila una propiedad, si tú realmente, no sé, eres una persona que incluso tiene otros ingresos, acordate, siempre la 10ª parte es del Señor tu Dios. Y ahí vamos a ver la bendición de nuestro amado. Amén. O amados, lo peor que uno puede hacer en tiempos difíciles o de bonanza es olvidarse del Señor. ¿Sabías eso? Acuérdate de que en la vida es una norma, ¿no? Es como una ley. Siempre van a haber tiempos de bonanza y tiempos de escasez. Pero en los tiempos de bonanza, como José, acuérdate de ser un buen administrador. Pero no te olvides del Señor tu Dios, aun cuando te vaya muy bien. Deuteronomio 8:11 dice la Escritura, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios, al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Wow. Y dice, sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado en tu abundancia, de no olvidarte del Señor tu Dios.
Cuando te vaya muy bien, no te olvides de Él. Y cuando tengas escasez, tampoco te olvides del Señor tu Dios. ¿Cuándo es más fácil olvidarse del Señor? En los tiempos de bonanza, ¿sí o no? Cuando no te falta nada, cuando estás súper bien, cuando estás lleno de salud, ¿no? Es fácil olvidarse del Señor. Pero la palabra dice, ojo, cuidado, cuando te vaya muy bien en la tierra, incluso en versículos anteriores dice, cuando el Señor tu Dios te bendiga con casas, cuando el Señor te prospere en abundancia, ¿no? Dándote lo que necesitas, no te olvides de Él. No te olvides de su santo nombre. Amados, en tiempos difíciles veremos el resultado de lo que estuvimos sembrando. Como José, vinieron los 7 años de escasez, pero todas las naciones venían a José a pedirle grano, a comprarle grano, porque él supo administrar. 2 Corintios 9:6, nota lo que dice la Escritura. 2 Corintios 9:6 dice la palabra, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. ¡Wow! En otras palabras, todo lo que siembras vas a llegar a cosechar. Si tú has sido un buen administrador, por supuesto de que en tiempos de escasez vas a tener en abundancia, dice la palabra del Señor. ¿Qué hay que hacer en estos tiempos? Sembrar, guardar, ahorrar lo más que puedas. Amén. Eso es ser sabio, eso es ser prudente. Mateo 6:33, creo que todos recordamos lo que nos dice la palabra. Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. En otras versiones dice, no, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y Él les dará por añadidura lo que necesiten. Viene la añadidura cuando somos fieles al nombre del Señor. Amén. Para terminar en esta mañana, acordate de lo siguiente. Aunque sean tiempos difíciles, realmente bendecir siempre al que lo necesita. Amén. Y número 2, seamos fieles a la casa del Señor. Sea mucho o poco lo que tengas, Señor, la 10ª parte te corresponde a ti. Señor, la 10ª parte es para ti y da con alegría de corazón. Siempre da con una buena actitud a la casa de Dios. Amén. Salmo 20 del 1 al 5 para terminar en esta mañana es una promesa asombrosa que quiero que la atesores en tu vida, en tu familia, en tu trabajo. Salmo capítulo 20 del versículo 1 al 5, nota lo que dice la Escritura. Que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad. ¡Wow! En estos tiempos es cuando tenemos que levantar oración, clamor. Dice que Él te responda en tiempos de dificultad. Que el nombre del Dios de Jacob te proteja de todo mal. ¡Wow! Cuando vienen esos tiempos de dificultad, dice que el Señor te va a proteger de todo mal. Salmo 21, el versículo 2 dice que el Señor te envíe ayuda desde su santuario y te fortalezca desde Jerusalén. ¡Wow! Viene la ayuda de parte de Dios, viene la fortaleza de parte del Dios de Israel. Versículo 3, que se acuerde de todas tus ofrendas y mire con agrado tus ofrendas quemadas. ¡Wow! ¿Será que el Señor se acuerda de nuestras ofrendas? Amén. Claro que sí. Incluso en el libro de los Hechos, ¿no? Con Cornelio le dice en un ángel, el Señor se ha acordado de tus ofrendas y de tus oraciones. Como te decía, ¿no? Es como que todos tenemos una cuenta en el reino de los cielos. Y el Señor dice, ¿cómo está esta persona? Está siendo fiel a mi nombre, es una persona que da con alegría de corazón. Dios toma en cuenta nuestras ofrendas, qué asombroso. Dice en versículo 4, que Él conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. ¡Wow! Te digo algo, con la ayuda del Señor, aún en medio de tiempos difíciles, se puede salir adelante. Alguna vez te mencionaba lo siguiente, no es como que una persona pueda abrir una heladería en el Polo Norte, ¿no? Es como que uno dice, oye, loco, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿No? ¿Cómo vas a abrir una heladería en el Polo Norte? Uno abre pues una cafetería, algo caliente, ¿no? Pero no una heladería. Pero dice en la Escritura, y que el Señor, y que haga que todos tus planes tengan éxito. Hasta un heladero puede tener éxito en el Polo Norte.
si tiene el favor de parte de Dios. Amén. Es como que de repente todo el mundo va a antojarse un helado, no va a decir, no, aunque me esté muriendo de frío, pero necesito un helado, y te vaya a buscar. Ese es el favor de Dios. Amén. Versículo 5. Que gritemos de alegría cuando escuchemos de tu triunfo y levantemos una bandera de victoria en el nombre de nuestro Dios. Que el Señor conteste a todas tus oraciones. En lenguaje sencillo, el versículo 5, ¿sabes qué diría? Que todos realmente gritemos como festejemos un gol, ¿no? Realmente de alegría, porque el Señor tu Dios te responde desde los cielos. ¿Cuántos alguna vez han gritado un gol, no sé, ya sea de la selección boliviana o de alguna otra equipo que te guste? Pero cuando de repente tú ves, ¿no? Y dices, escucha, que hay una persona que se ha emocionado y ha gritado gol, ¿no? Y se ha alegrado con todo su corazón. El versículo 5 dice que gritemos de alegría cuando escuchemos tu triunfo y levantemos una bandera de victoria en el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el Señor está contestando todas tus oraciones. ¿Será de que Dios es bueno? Es asombrosamente bueno. El Señor responde a nuestro clamor aún en tiempos difíciles. ¿Cuántos creen eso? Puedes dar un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Oh Señor, creemos en tu nombre de bendición. Creemos en que tú respondes a nuestro